Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender. La actividad del día de hoy es identificamos fracciones equivalentes, el área matemática. Hoy aprenderé a representar porciones de un producto con fracciones y a identificar sus porciones equivalentes. ¿Qué debo tener en cuenta? Representar fracciones de manera gráfica. Identificar fracciones equivalentes en situaciones cotidianas. Y explicar el procedimiento de comparación empleado en la resolución de las situaciones de equivalencia. Acompáñame a leer la siguiente situación. Andrei compró medio molde de queso paria y 2/4 de molde de queso mantecoso. Don Fabián lo atendió rápidamente y le entregó los productos. Andrei, al recibirlos, empezó a comparar los tamaños y lució algo confundido. Fabián le dice, ¿sucede algo? ¿No está conforme con su pedido? Andrei responde, pensé que recibiría más cantidad de queso mantecoso que de queso paria, pero veo que son la misma cantidad. Todo está bien, me confundí al realizar el pedido. La pregunta sería, ¿cómo comprobar que las dos porciones de queso son equivalentes? Vas a elaborar una lista de porciones de queso que tengan el mismo tamaño. Ahora vas a representar con los rectángulos las porciones de queso que compró Andrei. Dobla por la mitad un rectángulo y en 4 partes igual al otro. Por ejemplo, Andrei compró medio molde de queso paria y de 2/4 de molde de queso mantecoso. Observa el queso paria. ¿En cuántas porciones se partió el queso? Obsérvalo. ¿En cuántas porciones? Muy bien, el molde de queso se partió en 2 porciones. ¿Cuántas porciones compró Andrei? Ahí está. Andrei compró una porción. ¿Qué parte del queso compró Andrei? Andrei compró uno de 2 porciones, es decir, compró medio molde de queso. Cada porción es la mitad del molde de queso. Ahora observemos el queso mantecoso. ¿Cuántas porciones compró Andrei? Andrei compró 2 porciones. ¿Qué parte del queso compró Andrei? Andrei compró 2 de cada 4 porciones, es decir, compró 2/4 de queso. Cada porción es 1/4 del molde de queso, pero Andrei compró 2 porciones, quiere decir que 1/4 más 1/4 es igual a 2/4. Y esto a la vez es igual a 1/2. Sigamos. Andrei compró 3 porciones de un molde de queso andino, partido en 8 partes iguales. Ahora desea comprar la misma cantidad de queso paria, pero observa que el molde está partido en 16 porciones iguales. ¿Qué fracción del molde de queso paria debe pedir? Vamos a empezar. Nos dice que Andrei compró 3 porciones de un molde de queso andino partido en 8 partes iguales. Aquí tenemos el queso andino, está partido en 8 partes iguales, pero Andrei solamente compró 3 porciones. Quiere decir que Andrei ha comprado 3/8. ¿Qué fracción del molde de queso representa cada porción? Cada porción representa 1/8 de molde de queso. Ahora veamos el queso paria. Nos dice que Andrei desea comprar la misma cantidad de queso paria, pero observa que el molde está partido en 16 porciones iguales. Obsérvalo. ¿Qué fracción del molde de queso representa cada porción? Cada porción representa 1/16 del molde de queso. Podemos decir que cada porción de queso andino representa 1/8 del molde de queso
y cada porción del queso paria representa un 16avo del molde de queso. Para saber cuántas porciones de queso paria debe comprar Andrei, debes colocar los rectángulos de la siguiente manera: el queso paria y el queso andino. Recordemos también que Andrei compró 3 porciones de queso andino. Para poder saber cuántas porciones de queso paria equivale las 3 porciones del queso andino, trazaremos una línea con respecto a las 3 porciones de queso paria. En la gráfica se observa que una porción del molde de queso andino equivale a 2 porciones de queso paria. Por lo tanto, Andrei debe pedir 6 porciones del molde de queso paria. Ahora representa en forma simbólica la situación anterior mediante fracciones. Tenemos el queso andino y el queso paria. Nos dice que las porciones compradas por Andrei fueron 3. ¿En cuántas porciones se partió el queso? ¿Lo recuerdas? En 8 porciones. Andrei compró 3 porciones de un total de 8. Quiere decir que Andrei compró 3 octavos del molde de queso. Ahora veamos el queso paria. Nos dice que las porciones compradas por Andrei fueron 6. ¿En cuántas porciones se partió el queso? En 16 porciones. Andrei compró 6 porciones de un total de 16. Quiere decir que Andrei compró 6/16 del molde de queso. Como ambas porciones son del mismo tamaño, entonces igualamos las cantidades. Tenemos a 3 octavos, que es igual a 6/16. Quiere decir que son equivalentes. Recuerda, 2 fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. En este caso, 3 octavos es igual a 6/16. Don Fabián desea completar un molde de queso juntando las porciones que le han quedado después de la venta del día. Si tiene 3 porciones de un octavo de queso paria y una porción de queso mantecoso, ¿qué cantidad le faltaría para completar un molde de queso? Para ello, vamos a representar gráficamente las porciones de queso que tiene Don Fabián con los rectángulos. Ahora, observa la gráfica y responde: ¿a cuántos octavos equivale la fracción 1/2? Para ello vamos a trazar una línea. ¿Estás observando? Muy bien, medio molde de queso equivale a 4 octavos. Une las porciones que tiene Don Fabián en un solo rectángulo. Tenemos las 3 porciones de queso paria, 3 octavos. También tenemos las porciones de queso mantecoso. Recordemos que 1/2 es igual a 4 octavos y la porción que falta para completar el molde de queso. La pregunta sería, ¿qué fracción falta para completar el molde de queso? Muy bien, falta 1 octavo de molde. Reto número 1. Don Fabián tiene moldes iguales de queso. El primero está dividido en 4 partes iguales y el segundo en 8 partes iguales. Si vende una parte del primero y 3 partes del segundo, responde: ¿cómo sabe Don Fabián qué parte de un molde ha vendido? ¿A qué parte de todo un molde equivalen las porciones vendidas? Veamos. Para ello vamos a representar con los rectángulos cada uno de los quesos y sus porciones. Tenemos el primer queso en 4 porciones y el segundo queso en 8 porciones. Lo hemos trazado una línea para poder observar la equivalencia. Ahora sí, ¿cuántas porciones de 1 octavo se necesitan para tener una de 1/4? Obsérvalo. ¿Cuántas? Se necesita 2 porciones de 1 octavo para formar 1/4. ¿Qué parte de un molde entero vendió? Recordemos que vendió una parte del primer queso y 3 partes del segundo queso.
Ahora, también sabemos que 1/4 es igual a 2/8. Ahora sí, vamos a sumar. 2/8 más 3/8 es igual a 5/8. Se vendió 5/8. Ahora respondamos la pregunta. ¿Cómo sabe don Fabián qué parte de un molde ha vendido? Dividiendo el molde en partes iguales y contando cuántas porciones retirará para la venta. ¿A qué parte de todo un molde equivalen las porciones vendidas? Equivale a la 1/5 parte. Reto número 2. Don Fabián desea completar un molde de queso juntando las porciones que le han quedado después de la venta del día. Si tiene 2 porciones de 1/8 de queso paria y 1 porción de medio queso mantecoso, ¿qué cantidad le faltaría para completar un molde de queso? Ahora junta las porciones que tiene don Fabián en un solo rectángulo. Para ello voy a trazar una línea para ver la equivalencia. Recordemos que 4/8 es igual a 1/2. Ahora sí, júntalo. Tenemos 2 porciones de queso paria, 4 porciones de queso mantecoso y 2 porciones que falta para completar el molde de queso. ¿Qué cantidad le faltaría para completar un molde de queso? Faltan 2/8 para completar el molde de queso. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo resolviste el problema? Explica. Primero representé las fracciones 1/2 y 3/8 en los rectángulos para poder encontrar una fracción equivalente a 1/2 y así unir las porciones en un solo rectángulo para finalmente hallar la porción que le faltaría a don Fabián para completar el molde de queso. Para seguir aprendiendo, organiza tu tiempo para que puedas desarrollar más actividades que te permitirán seguir aprendiendo en recursos diversos e interesantes como los siguientes. El cuaderno de trabajo Matemática 4, páginas 65, 66, 69, 70 y 71. Piensa en el desarrollo de esta actividad y marca las casillas de acuerdo a tus progresos. Representé fracciones de manera gráfica, lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Identifiqué fracciones equivalentes en situaciones cotidianas. Expliqué el procedimiento de comparación empleado en la resolución de las situaciones de equivalencia. Muy bien, hemos terminado la actividad, lo hemos logrado. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. No te olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen los videos y no te pierdas ningún estreno. Nos vemos mañana. Cuídense por favor.